Bien, buenos días, buenas tardes, ya casi se puede decir. En primer lugar, quiero agradecer a Felupus y fundamentalmente a Aurea, que fue la que me invitó personalmente para estar aquí con todos vosotros. Seguramente algunos de vosotros me conocéis porque no es la primera vez que he dado alguna charlilla a vosotros o en el Felupus o en alguna organización. Bien, me encargaron que hablara del síndrome metabólico en los pacientes con lupus. Primero hay que decir exactamente qué es el síndrome metabólico. Quizás sea un poco decepcionante en el sentido de que se puede esperar una cosa rarísima. Es muy simple, pero quiero demostrar también que es muy importante. El síndrome metabólico, lo podemos ver aquí, es un grupo de trastornos, ahora veremos cuáles, que se dan al mismo tiempo en una misma persona. Y esa situación conlleva un aumento del riesgo de sufrir enfermedad cardiovascular y diabetes. Enfermedades cardiovasculares, pues todas las conocemos. El infarto, el Angor, etc. Un ictus, la claudicación intermitente, etc. ¿De acuerdo? ¿Cuándo podemos decir que un paciente tiene síndrome metabólico? Cuando cumple 3 o más criterios de los que tenemos aquí. En primer lugar, lo que se llama obesidad visceral o central, es decir, tener barriguita. ¿Cuánta barriguita? Ahí tenemos los centímetros, aunque normalmente esa no se utiliza, esos centímetros. En los hombres generalmente son 102 centímetros y en las mujeres 88. O bien, tener la glucosa un poco alta, por encima de 100. No significa que se es diabético. Se tiene una prediabetes, lo que se llama una resistencia a la insulina. Tener el colesterol bueno, bajo. ¿Cuánto en las mujeres? Voy a referirme fundamentalmente a las mujeres porque los lúpicos, 90% sois mujeres. Tener unos niveles de colesterol bueno por debajo de 50. Triglicéridos altos, estar por encima de 150 y tener la tensión alta. La sistólica por encima de 130 y la diastólica por encima de 85. Y he puesto ahí dos músculos haciendo fuerza. Con esto lo que quiero decir es lo siguiente. Es que en matemáticas 1 más 1 son 2. En esta situación de síndrome metabólico 1 más 1 son 4. ¿Qué significa esto? Que el hecho de estar a la vez, al mismo tiempo, en la misma persona, que es lo que he dicho al principio, se potencia. Hace más daño, desde un punto de vista cardiovascular, que el hecho de tenerlos todos de forma independiente. Para algunos grupos, para algunas organizaciones internacionales de salud, consideran que realmente la clave, el fundamento, el pilar, es la obesidad. Y sobre la obesidad pivotan el resto de criterios. Por lo tanto, la obesidad aquí tiene mucha importancia. También decir que el síndrome metabólico aumenta con la edad, de tal manera que en gente joven prácticamente no hay y a medida de que va pasando el tiempo, pues lo normal, pues engordamos, tenemos la tensión alta, problemas con el colesterol, etc. Es decir, que va aumentando con la edad. De tal manera que a partir de los 60 años prácticamente el 50% de las personas tenemos síndrome metabólico. Y esto es algo importante para ver después una cosa que os presentaré después. Y otra cosa importante, la OMS de forma global considera que más de 1/3 de la población tiene síndrome metabólico y esto es como consecuencia de la obesidad. Bueno, estoy hablando de los cardiovasculares, del síndrome y el lupus, ¿dónde aparece? Pues bien, pues tienen una relación importante. Esta es una diapositiva un poco tétrica, pero después pondré otra. En este estudio francés se analizaron 1.600 éxitos en una cohorte muy larga y vieron de qué se murieron. Pues lo principal fue, curiosamente, por riesgo cardiovascular, por enfermedades cardiovasculares. Al principio, hace muchos años, la gente se moría de lupus y, sin embargo, ahora prácticamente es lo que ha dicho el doctor Salman, lo que ha dicho el doctor Irastorza, la mortalidad ha bajado enormemente, y por la enfermedad quiero decir.
pero empiezan a emerger otras causas que al principio no teníamos tanto interés en tratarlas, pero que ahora recuperan el papel, porque tienen un papel preponderante, fundamentalmente, insisto, en las enfermedades cardiovasculares, que para algunos autores creen que es la principal causa de mortalidad en los pacientes lúpicos. Por eso digo la importancia que tiene el síndrome metabólico y todos los demás factores. He hablado de mortalidad, que era feo. Voy a poner esta diapositiva para deciros que actualmente, 2016, la supervivencia de los pacientes lúpicos es prácticamente la misma que la de los pacientes, de las personas que no tienen lupus. Por lo tanto, alegría, alegría. ¿Por qué los pacientes lúpicos presentan más enfermedades cardiovasculares? A continuación va a haber una ponencia, el doctor Salman nos va a hablar de esto. Yo voy a pasar por encima, pero creo que para entenderlo todo lo demás que voy a decir se necesita un poquito. La primera causa es la propia enfermedad, la inflamación. Algunos medicamentos, ya se ha hablado de los corticoides, que tienen su parte buena y su parte mala. Y también los factores de riesgo tradicionales, que afortunadamente son modificables, por eso es importante. Y si veis, abajo del todo pone síndrome metabólico. El síndrome metabólico no es la única causa que produce un aumento de riesgo en los pacientes lúpicos de enfermedad cardiovascular, pero es una de esas causas. En un estudio que hicimos hace bastante tiempo, analizamos unos 250, creo que era aquel trabajo, ¿cuántos de nuestros 250 lúpicos tenían síndrome metabólico? Y encontramos esto, que el 20% de estos pacientes tenían el síndrome metabólico. Y cuando lo comparamos con un control, es decir, mujeres de la misma edad, con las mismas características, pero sin lupus, veíamos que prácticamente era la mitad. Es decir, los pacientes lúpicos pueden llegar a tener el doble de síndrome metabólico que las personas que no tienen lupus. Y también en la última línea de abajo, no sé si... No, creo que no hay luz. En la última línea de abajo, cuando vimos cuántos pacientes no tenían ningún criterio, vimos que solamente era el 16%, es decir, el 84% tenían algún criterio de síndrome metabólico, en contra del 60% de sanos, de controles, que no tenían ningún criterio, ningún factor de riesgo. Es decir, que el síndrome metabólico es importante y frecuente. La siguiente pregunta era, bueno, tienen más síndrome metabólico, ¿pero eso provoca más arteriosclerosis? Pues hicimos este ensayo y vimos lo siguiente, que efectivamente cuando comparamos pacientes lúpicos con síndrome metabólico respecto a pacientes lúpicos sin síndrome metabólico, había 4 veces más arteriosclerosis en los pacientes que tenían síndrome metabólico. Por lo tanto, resumiendo lo que llevamos hasta ahora, los pacientes con lupus tienen más síndrome metabólico que la población general. Segundo, los pacientes lúpicos con síndrome metabólico tienen más arteriosclerosis que los pacientes lúpicos sin síndrome metabólico. Por lo tanto, los pacientes lúpicos con síndrome metabólico tienen más riesgo de sufrir una enfermedad cardiovascular. Y ahora todo esto concuerda con el hecho de que la mayoría de los pacientes lúpicos que fallecen, la mayoría, un porcentaje, no la mayoría, un tercio aproximadamente, es como consecuencia de enfermedades cardiovasculares. De aquí la importancia que tiene tratar este tema. ¿Podemos hacer algo? Pues sí podemos. El síndrome metabólico se puede prevenir y además se puede tratar. Mejor prevenir. Si desgraciadamente se desarrolla, ahora veremos cómo se trata. La prevención del síndrome metabólico descansa sobre 2 columnas, que es una alimentación adecuada y el ejercicio físico. ¿Para qué estas 2 cosas? Para
mantenernos en el peso ideal. Ya hemos dicho al principio que algunas organizaciones consideran la obesidad como el centro, el meollo del síndrome metabólico. Por lo tanto, si nosotros conseguimos mantener un peso ideal, probablemente nunca desarrollaremos un síndrome metabólico. Tratamiento. Desgraciadamente hemos desarrollado un síndrome metabólico. ¿Podemos hacer algo? Siempre se puede hacer algo. Esta es una de las diapositivas más importantes, perdón. Esta es una de las diapositivas más importantes de la charla. El cambio de estilo de vida. Vamos a ver, tengo una boda dentro de 3 meses. Me he comprado un vestido o un traje, una chaqueta en la que no quepo. Y tengo que adelgazar 8 kilos en 3 meses. ¿Se puede conseguir? Se puede conseguir. Pero hay que hacer un esfuerzo tan importante que es imposible mantenerlo a largo plazo. De tal manera que cuando quitemos las medidas que nos ha provocado la pérdida de peso, vamos a regresar otra vez al mismo sitio. Se van a recuperar los 8 kilos. También podemos hacer una cosa, lo recuperamos, esperamos hacer la siguiente boda y volvemos a cambiar eso así, pues la verdad, regular. De lo que se trata es de ir haciendo pequeños cambios en nuestra vida que sean reales, que se puedan mantener a lo largo del tiempo. Por ejemplo, dejo de fumar, pero se deja de fumar para siempre. Por ejemplo, yo voy en coche al trabajo, pues dejo el coche, lo aparco 1 kilómetro o 500 metros más lejos. O voy en autobús y me bajo 2 paradas antes del trabajo. O vivo en un piso, en el segundo, y voy a intentar subir esos 2 pisos andando. Evidentemente, quien pueda. Evidentemente quien pueda, porque, y sobre todo en esta patología donde puede haber ciertas limitaciones. Por lo tanto, lo primero, lo fundamental, son los cambios de estilo de vida, para mantenerlos siempre. Eso del peso, se estima que lo más saludable es perder un 10% del peso entre 6 y 1 año. Es decir, si una persona pesa 80 kilos, hay que perder 8 kilos entre 6 y 1 año. Eso es lo fisiológico. ¿Cómo se consiguió eso? Bueno, no voy a hablar de esto, la dieta mediterránea, todos los conocemos, se puede meter en Internet, en Google, y te dice exactamente en qué consiste la dieta mediterránea. Fundamentalmente, ¿qué es lo que hace? En resumen, dejar de fumar y tener un consumo moderado de alcohol, aunque muchos expertos aconsejan la retirada completa del alcohol. Bueno, pueda. En segundo lugar, reducir la cantidad de grasas y aceites de origen animal, que es grasa mala, grasa saturada, ¿no? Que son, es mala, es inflamatoria, y sustituirlo por grasas vegetales procedentes de pescado, ricos en omega 3, y sobre todo la estrella, estamos en Jaén, es el aceite de oliva. Quien lo pueda pagar, claro. Hay que evitar también, en la medida de lo posible, los ultraprocesados, la comida del Lidl, en fin, del Mercadona, que es muy fácil, muy rápida, es muy cómoda, pero eso desde un punto de vista de la salud no es recomendable. Evitar las bebidas azucaradas. A veces tomamos cosas que no sabemos que tienen azúcar. Por ejemplo, ¿hay alguien aquí de Airios, del acuario? Eso tiene muchísimo azúcar y muchas veces lo venden como para reponer la energía, como para reponer los electrolitos. Eso tiene muchísimo azúcar y por lo tanto eso hay que evitarlo. Consumo moderado de hidratos de carbono. Aproximadamente el 50% de las calorías tienen que proceder de hidratos de carbono. Sí, de hidratos de carbono, pero no abusar de ellas. Hay que aumentar la ingesta de frutas, de verduras, de fibra. Cuando se tiene sobrepeso, el objetivo fundamental es bajarlo. Insisto, eso es fundamental. Hay que reducir, ¿cómo se consigue eso, aparte del ejercicio? Hay que reducir las porciones de comida. No hay que suprimirlas. Y en esto, ahora hay muchas dietas de moda, lo del ayuno intermitente, etc. Eso es poco.
fisiológico. ¿Se baja peso? Sí. Si dejas de comer una semana, también bajas peso. Si solamente bebes agua, también bajas peso. Lo que hay que ver, ¿cómo se baja? ¿A costa de qué? Por eso la recomendación es muy fácil, es bajar la cantidad de calorías y adecuarlas al ejercicio. Fijaos los efectos beneficiosos que tiene el ejercicio sobre el síndrome metabólico. Primero, reducción del sobrepeso, actúa sobre la obesidad. Controla de la hipertensión. Algunas pacientes, simplemente perdiendo el peso, mejoran su tensión arterial. De hecho, se les puede quitar pastillas de la tensión. El ejercicio controla la hiperglucemia, que es otro de los criterios. Disminuye los niveles de triglicéridos y aumenta los del colesterol bueno. Es decir, incide directamente sobre los criterios del síndrome metabólico. ¿Qué ejercicio hay que hacer? Lo primero, habrá algunas personas que tienen limitaciones físicas por la enfermedad, etc. Lo que quiero deciros es que cualquier ejercicio, porque sea por poco que sea, es mejor que no hacer nada. Cualquiera. Cierto es que es posible que sea insuficiente, pero es mejor algo insuficiente que no hacer absolutamente nada. Normalmente se recomienda el ejercicio aeróbico, este que tenemos aquí. O bien hacer entre 150 y 300 minutos semanales de intensidad moderada, y ahora veremos cuáles son, o bien hacer entre 75 y 100 minutos semanales de intensidad vigorosa. ¿Qué se entiende por intensidad moderada? A mí me hizo mucha gracia, y por eso lo he puesto el primero, de pasar la aspiradora. A nadie le gusta pasar la aspiradora, por lo menos tenemos el consuelo de que estamos haciendo ejercicio y estamos cuidando nuestra salud. Por lo menos tenemos ese consuelo. Pero aquí lo importante es lo de caminar, que es lo que todos podemos hacer. Y pone caminar rápido. ¿Qué es caminar rápido? ¿Cuándo decimos que estamos andando de forma rápida? Se dice, los expertos dicen, que es cuando puedes mantener una conversación con otra persona, pero de forma entrecortada. Es decir, que te falta el resuello. Si vamos viendo escaparates, no es caminar rápido. Eso de estar toda la tarde, eso no es caminar. Eso es ver escaparates. Que hay que hacerlo también lo de los escaparates, pero no contarlo como que se ha caminado de forma rápida. Y como actividad vigorosa, pues fundamentalmente es correr, ahora está de moda, el aeróbic, saltar a la comba, etc. Las dos cosas, tanto el ejercicio como la dieta, van juntas. No se puede abusar de uno y descuidar el otro. Aquí pongo un ejemplo para que nos hagamos un poco la idea de esto de la combinación del ejercicio y el consumo. Fijaos, comer 60 gramos de pan produce o supone la incorporación de 150 kilocalorías. Bien, pues para quemar esas kilocalorías se necesita más de media hora de andar o bien 18 minutos de footing. Eso que dices, bueno, pues yo me pongo hasta las cejas de comida y después ya lo quemaré. No se quema tan fácilmente, no se quema. Y si a esos 60 gramos de pan le metemos 17 grasas, es decir, un buen jamón, un queso curado, un chorizo, etcétera, se convierte en el doble. Es decir, deberíamos estar más de una hora andando rápido o más de media hora corriendo. No está fácil, por eso hay que tener cuidado con estas equivalencias. En cuanto al tratamiento farmacológico, no voy a insistir, porque para eso están nuestros médicos, que nos tienen que decir lo que tenemos que tomar. De todas maneras, son fármacos muy comunes que todos conocemos y que probablemente estamos tomando. La frase que más me interesa que se quede en vuestra cabeza, en vuestra memoria, es que solamente se tiene que recurrir al tratamiento farmacológico si el cambio de estilo de vida no es suficiente. El tratamiento farmacológico no es o hago cambio de estilo de vida o tomo pastillas, no. Primero hago ejercicio, hago una dieta y si con eso no es suficiente, entonces recurro a los tratamientos farmacológicos. Y esto ya con esta diapositiva termino. Simplemente el resumen es que el síndrome metabólico es muy frecuente entre los pacientes con lupus.
El hecho de tener síndrome metabólica contribuye a desarrollar enfermedades cardiovasculares y este síndrome metabólico se puede prevenir y tratar fundamentalmente con cambios del estilo de vida. Muchas gracias.